continuar con la segunda mesa de estas jornadas intersocietarias. Nuevamente les quiero agradecer a todos quienes están aprovechando este sábado por la mañana para participar de este evento, a los grupos de SAGE Joven y SAC Joven por la preparación de los casos clínicos, a todos los oradores y coordinadores y a la industria que hizo posible este evento. La segunda mesa de nuestras jornadas es la mesa llamada Sangrado Gastrointestinal y Estenosis Aórtica. Esta mesa va a estar coordinada por un representante de cada una de las sociedades, por parte de la Sociedad Argentina de Gastroenterología, el doctor Víctor Avesia, jefe de la sección de endoscopía digestiva, diagnóstica y terapéutica del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y por parte de la Sociedad Argentina de Cardiología, el doctor Pablo Roura, que es el jefe de cardiología del Instituto del IADT de Buenos Aires. Les agradecemos a los coordinadores por estar presentes hoy y bueno, les cedemos la palabra para que comiencen con la coordinación de la mesa 2. Gracias por la invitación, Josefina. Muchas gracias por la invitación a este evento tan interesante, intersocietario. Ahora vamos a dar inicio a la presentación del caso clínico a cargo del doctor Leonardo Lombardo y Joaquín Agotegaray. Bueno, buenos días. Mi nombre es Joaquín Agotegaray. Soy parte del Servicio de Gastroenterología de Fundación Favaloro. Damos inicio al caso clínico. Se trata de un paciente masculino de 75 años de edad, con antecedentes de hipertensión, dislipemia, diabetes tipo 2, no insulino requiriente. Tiene como una medicación habitual atorvastatina, aspirina, bisoprolol, enalapril y metformina. Como antecedentes cardiovasculares, tiene un infarto agudo de miocardio con angioplastía de la coronaria derecha hace 10 años. Tiene controles irregulares en los últimos años y es portador de una estenosis aórtica moderada, según un transtorácico hace 5 años. Consulta a la guardia por episodios de disnea de clase funcional de 3-4 asociado a ortopnea y disnea paroxística nocturna de una semana de evolución. Refiere síntomas de astenia, dinamia y mareos. Cuando se reinterroga al paciente, agrega también que en el último mes presentó unas deposiciones acompañadas de sangre. Al examen físico tenía un examen neurológico normal, una piel y mucosas pálidas. A nivel cardiovascular tenía ruidos cardíacos presentes, con soplo sistólico en foco aórtico 4 en 6, con irradiación a la región carotidia. Adecuada mecánica ventilatoria, crepitantes vivasales, una TA de 160, la frecuencia cardíaca de 80 y respiratoria de 20. En análisis clínico de laboratorio, tenemos como datos positivos que tenía un hematocrito de 22,5% para una hemoglobina de 6,3, una función renal con una creatinina de 1,7 y una urea de 85. Gracias a todos, mi nombre es Leonardo Lombardo, soy miembro de SAC Joven. Y siguiendo con este caso, el paciente presentaba un electrocardiograma, como podemos ver es regular, sinusal, con signos de hipertrofia ventricular izquierda y de sobrecarga ventricular. Una radiografía de tórax, en donde se puede evidenciar un índice cardiotorácico mayor a 0,5 y algunos signos de redistribución y congestión pulmonar. Entonces, la pregunta que surge ahora es qué decisión tomarían ustedes con este paciente, dado los síntomas que tenía. Puede ser transfusión y control ambulatorio, vía endoscopía digestiva alta, combinar una vía endoscopía digestiva alta y videocolonoscopía, o un ecocardiograma. Les damos 40 segundos para que puedan copiar. Y en base a eso procedimos con el caso clínico. Voy votando. Sí. ¿Cuánto tiempo? Muy bien. Bien, en su mayoría lo que vemos han elegido la respuesta C, que es una videoendoscopía digestiva alta con videocolonoscopía.
Bien, así que vamos a proseguir. ¿Cómo sigue este caso? Efectivamente se realizó entonces un juego de endoscopías, una videoendoscopía digestiva alta y una videocolonoscopía. Luego primero unas imágenes de la videoendoscopía digestiva alta, donde se evaluó la mucosa del esófago, del estómago hasta la segunda porción duodenal. No se encontraron ninguna lesiones que indiquen un sangrado digestivo, se vio una mucosa normal, sin alteraciones. Y a nivel de la videocolonoscopía, en el colon derecho se encuentran estas lesiones que vemos en pantalla, son unas angiodisplasias de aproximadamente 1 centímetro de diámetro, lo cual se decide en el mismo acto realizar una terapéutica dirigida con argón plasma, con un resultado satisfactorio de los mismos, realizando una hemostasia de las lesiones angiodisplásicas. Vemos en la imagen de la derecha cómo es el control después del tratamiento. Por supuesto, una vez resuelta las angiodisplasias, se decide, en base a los antecedentes de su enfermedad valvular de hace unos años, se decide hacer un ecocardiograma control. En el ecocardiograma presentaba una fracción de eyección de 55%, una hipertrofia a nivel del septum interventricular, y con respecto a la válvula aórtica, se podía observar que estaba esclerocalcificada, una limitación significativa de su apertura, un área valvular aórtica de 0.8 centímetros cuadrados, con un gradiente medio de 53 mililitros de mercurio y una velocidad máxima de 4.6 litros por segundo. Acá podemos ver algunas imágenes del ecocardiograma, ahí se puede observar bien la válvula aórtica calcificada. Entonces, una vez ya teniendo lo resuelto con las angiodisplasias, el nuevo ecocardiograma, nos surge otra pregunta: ¿cuáles fueron los pasos a seguir? Si repetir la veda con la BCC, realizar un recambio valvular aórtico por una válvula biológica o mecánica, el reemplazo valvular por TAVI, o revalorar teniendo en cuenta los valores de hematocrito y cómo estaba el paciente luego de haberlo compensado. Les damos tiempo también para que vuelvan a votar y procedimos con la resolución. Recordamos entonces que el paciente se hizo ya en la terapéutica endoscópica para las angiodisplasias. Tiene entonces una estenosis aórtica que la vimos en el ecocardiograma. Y que tenían signos claros de anemia, según hematocrito bajo, signos de fallo de bomba. Muy bien. Entonces, ¿qué haríamos? Repetiríamos las endoscopías. Le propondríamos en esta instancia un recambio valvular quirúrgico, biológico o mecánico, una TAVI o una revaloración clínica una vez compensado el paciente. Veamos qué opinan los espectadores. Van a votar. Tenemos unos segunditos más. Un caso muy frecuente de ver en la internación, totalmente. Quedan unos segunditos más para que voten. Bien, entonces tenemos que en su mayoría contestaron. Revalorar la clínica una vez compensado el paciente. Es más o menos lo que pasó con este paciente. Se revaloró, se mejoró el hematocrito para ver si esa estenosis aórtica con la sintomatología que tenía y la anemia no estaba sobrevalorada, pero no, se repite el ecocardiograma en donde continuaba con criterios de estenosis aórtica severa, por lo que se decía el reemplazo valvular a través del TAVI. Con eso hubo una mejora de la sintomatología y por lo menos no se registraron nuevos episodios de sangrado, por lo menos no consultó más por estos sangrados que tenía. Muy bien. ¿Este fue el caso clínico entonces? Le agradecemos desde SAC Joven y desde Pepe Joven. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Primero agradezco la invitación a participar de esta actividad intersocietaria. Un poco aprovecho para decir la modalidad
para los que estén conectados, vamos a pasar a las dos presentaciones ahora y después de las dos presentaciones hacemos las preguntas, ya sea relacionadas con el caso clínico o con cualquiera de las dos presentaciones. La primera de las presentaciones va a estar a cargo del doctor Julio Figal, cardiólogo. Es el coordinador de la sección ambulatoria de la Fundación Favaloro, que nos va a ilustrar un poco de la mirada cardiológica de esta asociación, estenosis aórtica y anemia. Así que te escuchamos, Julio. Bueno, buen día, mi nombre es Julio Figal, agradezco a la Sociedad de Cardiología la invitación y también felicito la iniciativa de las dos sociedades de trabajar en conjunto, lo que nos permite a nosotros seguramente aprender más, pero sobre todo al paciente obtener mejores resultados. En el tema que vamos a hablar ahora de estenosis aórtica y anemia, es una audiencia virtual seguramente con cardiólogos y gastroenterólogos. Para los cardiólogos algunas cosas van a ser básicas, sabrán comprender. La estenosis aórtica básicamente es, como vimos en el eco del caso clínico, una obstrucción a la eyección ventricular dada por esta extensa calcificación de las valvas coronarias y con la repercusión en el ventrículo, una severa hipertrofia que, como todo mecanismo compensador, ayuda un tiempo y después es parte de la fisiopatogenia. La estenosis aórtica es una enfermedad lentamente progresiva de la edad adulta, en general por encima de los 60 años, y ya sabemos desde hace más de 2 décadas que es muy prevalente con la edad avanzada, ¿sí? El Cardiovascular Health Study del 97 demostró que alrededor del 2% de más de 65 años tenían estenosis aórtica significativa, y esta cifra trepa al 8-10% más por encima de los 85 años. Y es un tema no menor, dado que el envejecimiento de la población global es evidente. En los últimos datos, por lo menos en nuestro país, son del censo del 2010, y el grupo etario que más había crecido era el de los octogenarios. Así que lo vemos los que hacemos consultorio, cada vez más vemos gente añosa. La otra patología de esta mesa, que es la anemia, también es un problema prevalente en esta población. Hay distintas series, yo tomé algunas de la Universidad Autónoma de México, de Granada en España, donde en distintos estudios se puede decir que alrededor del 13% de los pacientes de 70 años o más padecen algún grado de anemia, generalmente en leve a moderado. Por supuesto que si vamos a pacientes añosos y hospitalizados puede duplicarse, si vamos a geriátricos aún más, o los pacientes que cumplen criterios de fragilidad aún más prevalente. Lo que los hematólogos nos han enseñado es que no es una consecuencia del envejecimiento, es una situación patológica que tiene, digamos, una connotación pronóstica adversa, tanto en mortalidad, en morbilidad, en mayor dependencia, más hospitalización, más reclusión en geriátricos, o sea que la anemia afecta negativamente la vida de estos pacientes, así que es importante detectarla y tratarla. En este grupo de pacientes podemos agrupar en 3 grandes causas, ¿sí? La de fisiopatogenia inexplicable cada vez se va achicando más y sería deseable que se acerque a 0, o sea, a medida que se agotan los recursos diagnósticos debería ser cada vez menor. Entonces las otras 2 más importantes sería la carencial más que nutricional, que la gran mayoría se la lleva el déficit de hierro, con o sin déficit asociado de B12 y folatos o precursores, ¿sí? En este grupo etario puede haber problemas en la absorción o en la cantidad de hierro que se incorpora, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente por lejos es las pérdidas, ¿sí? Las pérdidas tanto en tracto digestivo, como vimos en el caso recién, o urinario, piel, bronquial, etc. Y hay que recordar que los pacientes nuestros, sobre todo los ancianos, tienen muchas comorbilidades y no es infrecuente, como vimos en el caso anterior, que tengan mucha medicación concomitante, sobre todo antiagregantes, anticoagulantes. En este grupo etario la fibrilación auricular y el uso de anticoagulación también es prevalente, y también la patología osteomuscular, artrosis, artritis con uso frecuente de antiinflamatorios no esteroides, con las consecuencias en mucosas que conocemos, ¿sí? Desde patologías relativamente benignas, pero que sangran en forma lenta, insidiosa, esofagitis, hernia neonatal, gastritis, etc. O las que pueden sangrar más en forma aguda, como que son tumores o la angiodisplasia que recién estuvimos viendo. 2 palabras en cuanto a las enfermedades crónicas. En realidad, algunos llaman de
procesos inflamatorios. En general son anemias que suelen ser normocíticas, a diferencia de estas que son más bien microcíticas, y en general se deben a la inflamación que acompaña algunas enfermedades crónicas, infecciosas, neoplásicas, autoinmunes, etcétera, mediadas por, para la redundancia, mediadores de inflamación, factor de necrosis tisular, interleuquinas, etcétera, que hacen que el transporte o almacenamiento del hierro, sobre todo la producción, sobre todo si hay insuficiencia renal, de eritropoyetina y su utilización se ve alterada. En general, digamos, cuando tenemos un paciente con estenosis aórtica o en general un paciente con anemia, nos apoyamos en nuestros colegas hematólogos, por supuesto, pero hay ciertos valores de sencilla obtención, como es el hemograma, hematocrito, hemoglobina. En general la hemoglobina define la anemia, sigue definiéndose como menos de 13 gramos por ciento en varones y menos de 12 gramos por ciento en mujeres. Los índices hematimétricos, la capacidad total de fijación, el porcentaje de saturación, la ferritina, todo eso permite agrupar y orientar el diagnóstico. Por supuesto que los síntomas y sobre todo la forma de presentación de esa anemia también orientan al diagnóstico, ¿sí? La importancia de los síntomas en la estenosis aórtica, y de vuelta los cardiólogos lo conocen por ahí, no tanto los colegas de la gastroenterología, es que en la estenosis aórtica la indicación nuestra de tratamiento se basa casi exclusivamente en los síntomas en la gran mayoría de los casos. Hay otras patologías valvulares prevalentes como la insuficiencia mitral o incluso la insuficiencia aórtica, en la cual la función ventricular, la dilatación, etcétera, aún en un paciente asintomático por ahí nos obliga a tratarlo, pero en la estenosis aórtica recaemos en más del 90% de los casos en los síntomas. Entonces, la presencia de anemia por ahí precipita los síntomas en un paciente que tiene esta enfermedad de estenosis aórtica, que la tiene desde hace años, y nos obliga a tomar alguna conducta. Y lo otro que quería decir, basándome en el caso clínico que presentaron los colegas recién de Saque y Saje Joven, por supuesto que si la anemia tiene una causa evidente como es un sangrado digestivo, nos va a facilitar la búsqueda. O sea, ahí recaemos en los colegas gastroenterólogos y, como nos mostraron recientemente, el diagnóstico quedó hecho, el tratamiento inicial fue hecho vía endoscópica y el tratamiento quizás más definitivo con el reemplazo valvular aórtico. No me voy a extender demasiado en el famoso síndrome de Heyde, porque un poco constituye la charla que sigue, pero ya han pasado 60 años, creo que fue en 1958 que Heyde publica en una carta al editor en la New England Journal of Medicine de su observación de alrededor de 10 años de ver pacientes con estenosis aórtica severa, y resaltó el hecho de que fue en el 58, o sea que la estenosis aórtica severa para él era semiológica, y sangrados digestivos como una asociación que le parecía más que casual, y con los años se fue descubriendo la fisiopatología. Ya en este trabajo de Vincentelli en el 2003, él nota que el porcentaje o la cantidad de multímeros de alto peso molecular del factor de von Willebrand correlacionaba en forma inversa con la severidad de la estenosis aórtica, en este caso expresada como gradiente transvalvular medio, ¿sí? Menos multímeros, más severa la estenosis. Y otro dato interesante para la conducta es que ya desde ese entonces, y después se ha replicado, esos multímeros subían ya precozmente después del reemplazo valvular aórtico. Y si la válvula funcionaba bien, se mantenían altos, ¿sí? O sea que un poco empezaban a ligar el factor de von Willebrand con la severidad y el sangrado. Los CALS un poco más tarde hace una revisión rápida del tema, un poco nos aclara, no voy a entrar mucho en la fisiopatología, pero aparentemente lo que nos muestra es que el alto estrés de la estenosis aórtica lo que hace es cambiar la conformación espacial del factor de von Willebrand, expresando sitios de dominio donde pueden ser clivados por algunas proteasas y destruye esos multímeros, lo cual inhibe la adhesión y agregación plaquetaria, permitiendo que sangre una patología que ya existía, la angiodisplasia. Y acá la discusión vendrá cuánto tiene que ver la angiodisplasia con el envejecimiento natural, cuánto está agravado por una hipoxia crónica de la mucosa o submucosa de la estenosis aórtica, y cuánto el mismo déficit de multímeros también estimula la angiogénesis y la angiodisplasia. Se ha visto en jóvenes que no tienen estenosis aórtica que hay angiogénesis, vasodilatado, tortuoso, o sea que también deben tener que ver en la fisiopatología.
Entonces, lo que sí sabemos desde hace un tiempo es que, como vimos en el slide anterior y como han reportado después de series quirúrgicas durante años y más recientemente post-TAVI, la corrección del defecto valvular se acompaña en la clínica, disminución o ausencia de recurrencia de sangrados y en el laboratorio, aumento y sostenido en niveles adecuados de multímeros de von Willebrand. Entonces, eso nos alcanza para tomar conducta. La verdad que en las indicaciones de las guías, estas son las más actuales, de hace un par de meses, de los colegios norteamericanos, American College, American Heart. Los cardiólogos de nuevo los conocen, pero lo repito rápidamente: la estenosis sintomática, la sintomática con disfunción ventricular, la sintomática o asintomática que va a otra cirugía cardíaca. O sea, hay indicaciones claras, no habla del Heide, en las un poco más discutidas, pero que siguen siendo indicaciones para nosotros de reemplazo, tampoco habla de este tema. Las guías, por supuesto, como nos aclaran en su principio, se aplican a la mayoría de las situaciones y la combinación de angiodisplasia y estenosis aórtica, si bien frecuente, no es lo que más vemos en la práctica clínica, o por ahí la estamos subestimando. De cualquier manera, lo que un poco quería terminar esta charla diciendo que la presencia de sangrado, sobre todo de anemia en un paciente que se hace el diagnóstico de angiodisplasia, o sea, primero debemos buscarla, se puede tratar médicamente, por lo que leí, los gastroenterólogos lo saben mejor que yo, no hay mucho tratamiento médico, sí tratamiento endoscópico, como se usó en este caso con argonplasma, pero como que el tratamiento definitivo va dirigido al reemplazo valvular. Después se discutirá si el paciente irá a un reemplazo quirúrgico o TAVI. Ese es un gran capítulo de estratificación de riesgos, etcétera. En eso nos apoyamos en las guías, pero la conducta en general en nuestro centro y generalizada es del tratamiento de la estenosis aórtica como cura en algún sentido definitivo del síndrome de Heide. Bueno, muchas gracias y dispuesto a las preguntas. Ahora vamos a pasar a presentar al doctor Klaus Winkelmüller, que es profesor de medicina y director de endoscopía del Hospital Armeus de Halberstadt, que nos va a dar la presentación de manejo del síndrome de Heide. Gracias por la invitación y el poder estar con ustedes en el Congreso Simposio Intersocietario, que me parece fenomenal y muy interesante. Pues vamos a hablar acerca del manejo del síndrome de Heide, pero para poder hablar un poco del manejo vamos a enfocar un poco en la fisiopatología y también un poco en la historia. Vamos a hablar un poco de historia, de estenosis aórtica, algo de angiodisplasia y cómo el von Willebrand no solo tiene que ver con sangrado, sino que también con angiodisplasia, y basado en esto, ¿qué posibilidades hay? Lo interesante es que el doctor Heide algún día estaba nervioso, que estaba viendo pacientes, y esta es su publicación. Dijo: yo tengo 10 pacientes y no encuentro la causa porque sangran, tienen como de 60 a 80 años y tienen estenosis aórtica severa, pero yo no encontraba nada en la literatura, por favor, ayúdenme. Esta fue la publicación de Heide a la que llevó a su nombre. Él no mencionó nada de angiodisplasias, interesantemente, pero sí fue muy claro en decir de que lo notaba en pacientes con estenosis aórtica. Y evidentemente, estos son casos nuestros. Sí miramos pacientes que tienen angiodisplasia, pero mucho más. Y no solo angiodisplasia de colon, sino que también, como podemos ver, angiodisplasias típicas y atípicas del intestino de otras partes. Otros cirujanos, este es de la clínica Mayo, tuvieron pacientes que tenían sangrado recurrente, como pueden ver. Todos hemos tenido estos pacientes, hasta 20 sangrados, 900 unidades de sangre transfundidas, y ellos por primera vez pues se dieron cuenta, a los pacientes que se les reemplazó la válvula aórtica, pues tuvieron menos resangrado. En ese entonces 2 murieron intraoperatoriamente, por lo que, como decía el doctor, considerar métodos no invasivos también es importante en algunos de estos pacientes. Otro estudio, Grinstein había visto 11 pacientes que tenían angiodisplasia y estenosis aórtica, y dijo: bueno, vamos a ver todos los pacientes con estenosis aórtica y todos los de estenosis mitral, y vieron que los que tenían estenosis aórtica, 1%, 1.2, tenían sangrado. Pero interesantemente, no solo de angiodisplasia, sino que de un montón de causas de sangrado.
Y sabemos que las angiodisplasias también son más comunes conforme los pacientes se vuelven geriátricos, añosos. Y aquí se va cerrando un círculo interesante porque vemos que las angiodisplasias, los riesgos no solo es la edad, sino que también la estenosis aórtica y también la enfermedad de von Willebrand. Y eso va poniendo el tema bastante interesante, porque estos autores de la Mayo dijeron que creen que los pacientes sangraban porque tenían una fragilidad plaquetaria, o sea, en realidad estaban errados, pero no tanto, porque ya le estaban dando al clavo. Y ellos lo que vieron es que estos pacientes tenían un tiempo prolongado del sangrado y eso los hacía pensar que eran las plaquetas donde había el problema, pero de todos modos ellos miraban que en pacientes con pacemaker o estenosis aórtica pues no había tanta diferencia en sangrado y las causas de sangrado eran diversas. Este artículo ya fue mencionado anteriormente, fue donde se describe que definitivamente había mucho menos factor de peso molecular alto del von Willebrand, que es el globular, es la von Willebrand que sirve para la coagulación. Mientras más estenosis aórtica había, menos había de esto. Así es de que ya se había dado en el clavo que en realidad lo que estamos viendo es un problema no gastroenterológico, no cardiológico, sino que en realidad es un problema hematológico adquirido, es una enfermedad de von Willebrand adquirida. Y entonces se explica por el hecho de que no tenemos multímeros de peso alto que pueden llevar a la coagulación, como les vamos a mostrar brevemente. Entonces es esencial de que exista un von Willebrand que esté en una forma globular para poder hacer coagulación. Y lo que pasa al tener tanta disrupción por estenosis aórtica es de que este globular se vuelve elongado y entonces viene esta proteasa, metaloproteasa Adams 13, que hoy tiene cierto interés por esos casos de trombosis que hay por la vacuna de COVID de Astra, porque este Adams está asociado a púrpura trombótica, trombocitopénica hereditaria. Y entonces es porque cuando no hay esto, hay más trombosis. Y en el caso nuestro, que estamos hablando de Hyde, lo que pasa es de que el Adams tiene libre actividad para trabajar y rompe todos los glóbulos de von Willebrand y ya no funcionan. Los rompe a nivel de A2, como vamos a ver. Pero antes, Hyde, pienso yo que hay que redefinirlo, porque no solo es estenosis aórtica con angiodisplasia, sino que es con sangrado de cualquier causa, pero por definición con una adquisición de un síndrome de von Willebrand adquirido. Esta diapositiva ya fue enseñada, pero la vamos a repetir en este pequeño video, donde miramos cómo en el endotelio se forma von Willebrand. Y este von Willebrand, al entrar a la circulación, ya se han unido todos estos multímeros para tener un multímero de alto peso molecular, pero cuando es secretado ya lleva una forma globular. Esta forma es la fisiológica que lo permite actuar. Por ejemplo, si hay alguna angiodisplasia o alguna rotura de los vasos, este glóbulo de von Willebrand se une al colágeno y entonces en su forma A3 se cambia a la forma A1, donde las plaquetas pueden ser atrapadas. Estas plaquetas, al ser atrapadas, pues pueden empezar el proceso de formar la coagulación y el coágulo, el plaque de sangre que se junta a la colágena, se sueltan todos los factores de plaqueta, la inflamación que es necesaria también para hacer un coágulo perfecto, se atraen más plaquetas, estas se agregan, etcétera, y se cierra el lugar del sangrado. El lugar del sangrado que pudo haber sido una úlcera, pudo haber sido angiodisplasia, como vamos a ver, porque vamos a aprender de que von Willebrand también produce angiodisplasias, no solo produce hemorragias, sino que angiodisplasias, y esto va cerrando a Hyde como algo interesante. Entonces, lo que pasa en Hyde, en estenosis aórtica, es que por el flujo masivo que hay a través de la aorta cerrada, las fuerzas rompen al glóbulo y lo vuelven en una molécula elongada, larga,
que está expuesta. Está expuesta para que venga la proteasa Adams 13. Como pueden ver, va a venir a la formación esta, que es A2, y la parte. Y como ya no es glóbulo, ya no se puede formar en forma A1 con la colágena y no hay un coágulo de sangre hecho por los trombocitos que ya no van a poder ser por las plaquetas, que ya no pueden ser atraídas. Así es de que este es un von Willebrand que ya no sirve, rebota, se va, y aquí es donde está el sangrado. Así es de que también tenemos que ver que en Haide hay angiogénesis, no solo que hay sangrado, sino que la molécula de von Willebrand es esencial para reclutar para hacer de que exista una formación de angioectasias, le llaman a algunos, malformaciones arteriovenosas, a algunos otros, así le llamaba yo antes. Y mucho antes yo decía angiodisplasias y ahora les vuelvo a llamar angiodisplasias porque en realidad estas malformaciones son degenerativas, desreguladas, son frágiles y disruptivas y son angioneogénesis, que inclusive la que ocurre en procesos prácticamente cancerosos. En este caso no hay cáncer, pero es una angiogénesis idéntica a estos procesos. Así es de que la controversia de cómo llamarlas sigue. Entonces, al tener la falta de estos multímeros de von Willebrand, hay hemorragia en las angiogénesis que ésta estimula, porque el factor de von Willebrand, cuando está inexistente, entonces no puede controlar la formación de angiopoietina 2. La angiopoietina 2 lucha en contra de la angiopoietina 1, eso estimula al vascular endothelial growth factor, al factor vascular endotelial, a formar vasos que hacen que estos proliferen, que migren y agarren una fórmula de tubo, porque el endotelio, la célula endotelial en realidad tiene una forma, pero esta tiene un cambio citoesqueletal y de polaridad, y entonces empieza a formarse una célula que es la basal y otras células que son las de la punta. Y estas de la punta empiezan a crecer más por el factor angiogenético y se empiezan a juntar. Llega también la alfa B beta 3 y esta forma partes de la matrix alrededor, y con el flujo de sangre empiezan a formarse vasos, pero lamentablemente vasos que están degenerados, y como ya no existe un factor de von Willebrand estable, esto causa una retroalimentación negativa para que siga produciéndose más angiogénesis. Así es de que tenemos un problema doble, no solo que es una enfermedad hemorrágica, o sea, de la especialidad del hemostasiólogo, pero vuelve a ser un problema de una enfermedad neoplásica, podríamos decir, de vasos, que es del área de los cardiólogos, que tienen un problema con su estenosis aórtica, que tienen que reparar, y nosotros, gastroenterólogos, paramos de por medio viendo cómo paramos el sangrado sanguíneo. Y aquí hay unos estudios interesantísimos donde se mira cómo la falta del factor de von Willebrand lleva a ratones que no lo tienen a tener una angiogénesis fenomenal, mucho más grande que en ratones donde no existe este problema de deficiencia. Así es de que la deficiencia estimula la angiogénesis. Y el tema se pone más interesante, y a mí me interesa mucho más porque yo traté mucho de estos pacientes en la Universidad de Alabama. Tenían el left ventricular assist device con fallo cardíaco para trasplantes, se les ponía este aparato tratando de ayudar a hacer que sobrevivieran, pero estos pacientes empezaban a tener un montón de causas de hemorragia gastrointestinal, y como pueden ver ustedes acá, han tenido hemorragia por Diulafoy, melena, desconocidas, úlceras de anastomosis, etc. Estos pacientes tendrían a sangrar más. Y se descubrió que en realidad también tienen un problema de von Willebrand adquirido. Y este problema de von Willebrand adquirido también existe en pacientes que tienen ventrículo 1, cuando se hace la operación, el flujo de Glenn, como podemos ver en un ventrículo único, como no tienen pulsatilidad, disminuye la angiopoietina 1
y sube la 2, que es la que hablábamos, que sube por falta de von Willebrand, y esto lleva a angiogénesis, y pueden ver aquí qué interesante también, ahí está metaloproteasa, que empieza a romper toda el von Willebrand, y no solo hay más angiogénesis, sino que también más hemorragia, y a este nivel es en los pulmones, como se puede ver aquí con mediciones de sangre en la arteria cava inferior y en la arteria pulmonar, en contraste con controles. Entonces, el espectro endoscópico de Haides es mucho más amplio que la angiodisplasia. Hay varias lesiones que hay en el tracto gastrointestinal. Estos son fotos de pacientes nuestros que han tenido angiodisplasias, pero pueden ver, esta foto es de un estudio japonés, que ahorita se los enseño, donde la angiodisplasia en realidad no era en el intestino delgado, como esas de nosotros, ni en el colon, sino que era en el estómago. Y también, como mencionaba, pacientes que tienen el left ventricular assist device llegan a formar angiodisplasias, y nosotros tuvimos en la Universidad de Alabama varios pacientes que les hicimos endoscopía y vimos que tenían estómagos igual que de pacientes cirróticos con GAVE, Gastric Antral Vascular Ectasia, ectasia vascular antral. Y les hicimos biopsia a varios pacientes y vimos que era prácticamente idéntica, y pues los tratamos también con diferentes terapias, como se puede ver, argon plasma, clips, epinefrina, pero el concepto es de que esta GAVE es una angioneogénesis también en el espectro del Haide, que para mí Haide no solo es estenosis aórtica, sino que cualquier estado de flujo que lleve a una von Willebrand que no funciona. Bueno, ahora vamos a hablar de las posibles terapias, del manejo, y como mencionaba al principio, clásicamente reparar la estenosis aórtica es la enseñanza que hemos tenido. Ya había mostrado el doctor que al reparar el defecto aórtico, si se repara bien, pues este lleva a que haya menos von Willebrand. Pero también hay controversia respecto al tratamiento con TAVI, porque por lógica disminuye el flujo, y este es un estudio alemán con 95 pacientes y que también tenían angiodisplasias y sangrados y von Willebrand adquirido, pero interesantemente los doctores lo que lograron ver es de que sí se mejoraba la cantidad del von Willebrand de alto peso molecular, pero no siempre se mejoró el sangrado de estos pacientes. Este es otro paciente, este es otro estudio donde se demuestra que se mejora la enfermedad de von Willebrand con sangrado en pacientes que tenían una estenosis aórtica, pero por hipertrofia, HOCM, Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy, o sea, otra enfermedad no clásica de estenosis aórtica, pero que resulta en un flujo alto que rompe a la von Willebrand. Y no solo se ha demostrado quirúrgicamente, sino que aquí también hay estudios donde al hacer ablación con catéter de este septum hipertrofeado mejoraron no solo los síntomas del paciente, sino que aumentó el von Willebrand. Y este es el caso que les decía del paciente japonés que tenía estas angiodisplasias del antro, que después de que ellos hicieron un tratamiento transvalvular, pues estas desaparecieron. Bueno, por último vamos a hablar de terapias médicas. Existen muchas opciones y les voy a decir que en realidad no sé si alguna sirve perfectamente. Se ha usado desmopresina, octreótido, se ha suplementado factor de von Willebrand. Si es adquirido de una forma severa, si hay una operación, se recomienda dar más. Se han usado progesteronas, estrógenos, talidomida, inclusive atorvastatina. Vamos a mencionar un par de casos y me gustaría oír la opinión de los colegas cardiólogos que opinan del uso de atorvastatina en estos pacientes. Y desde un estudio muy bonito de García Compan en el World Journal de Gastroenterology, donde hacen una sumarización de trabajos donde se dieron diferentes opciones médicas. Y esto es lo que nos pasa a nosotros cuando tenemos un caso donde no puede ayudarnos ya ni siquiera el cirujano o el cardiólogo por cuestiones del paciente que no pueda tolerar una operación o intervención, multimórbido, que haya muchos problemas. Entonces esperamos a ver opciones médicas.
de si después de la endoscopía, ya sea que no encontramos o no logramos parar los sangrados, y empieza uno a buscar estudios y hacer pruebas con diferentes cosas médicas, pero en realidad, en mi experiencia de varios años, pues es una cosa donde no hay ningún tratamiento así establecido, y uno siempre se va viendo aquí los casos, qué es lo que se logra, como mencionaba, bueno, ablaciones, mejorar el flujo, es lo lógico. Talidomida en mi vida no lo he usado, pero hay reportes donde pues se dice, bueno, pacientes que tenían sangrados por angiodisplasias, y este no es solo relacionado a estenosis aórtica, tuvieron mejoría de la hemoglobina en el seguimiento y menos sangrados. Estos son los par de trabajos que encontré de atorvastatina, porque la atorvastatina tiene función antiinflamatoria, antiangiogénesis, y pues aquí los autores nos muestran que han tenido cierta respuesta. Esos son 2 pacientes, la dosis de atorvastatina se fue subiendo y hubo menos hemorragia. Y por último, pues endoscopía. Pienso que si nosotros hacemos endoscopía, como el caso muy interesante que enseñaron, y se puede hacer terapia, pues hay que hacer. La terapia principal que conocemos para angiodisplasias es el argon plasma. Nosotros siempre lo hacíamos tradicional, de aplicar sobre la lesión. Últimamente, cuando son más grandes las lesiones, inyectamos con un poco de solución salina y quemamos encima para estar seguros que no sangren más. Hasta le ponemos clips, así es de que no hay terapia establecida, y el objetivo es desaparecerla. Tengo algunos colegas que este tipo de angiodisplasias inclusive las han hecho, le han hecho una resección mucosa. Se inyecta, se reseca y se cierra con un par de clips. Se manda toda la patología al estudio. Nosotros también estudiamos pacientes que tenían este LVAD haciendo enteroscopía, y encontramos que estos pacientes paran teniendo unas lesiones en el intestino que son muy peculiares, no solo angiodisplasia, sino que la mucosa está bastante como roja, se parece a la portopatía yeyunal que hay en pacientes que tienen cirrosis hepática. Así que invito a colegas que tengan pacientes con este device del ventrículo izquierdo a compartir su experiencia, qué ven en el intestino, qué hay, porque a mí me parece que hay angioneogénesis y hay lesiones no solo arteriovenosas, sino que capaz que lesiones difusas que no vamos a lograr hacer nosotros tratamientos. Si encontramos una angiodisplasia como esa, se puede tratar, pero miren, encontramos muchos pacientes donde las lesiones eran verdaderamente, era un punto. Probablemente la angiodisplasia está abajo de la mucosa, y noten aquí el color de la mucosa del yeyuno tiene ya una hiperemia, como que hay un estado de hiperperfusión en todo el yeyuno superior. Entonces, pues estos pacientes los logramos seguir por algún tiempo, y algunos mejoraron y algunos no. O sea, para mí la endoscopía no fue tan eficiente en estos pacientes. Los pacientes que tuvimos con GABE, pues sí logramos mejorar algunos resangrados poniendo clips y argon plasma. Entonces aquí hay un manejo bastante bueno acerca de las angiodisplasias para leer qué es lo que se recomienda endoscópicamente, bueno, o de hacer, si es un sangrado masivo, embolización radiológica, si es oculto y no se logra entrar, tratar algún tratamiento médico. Por supuesto, si hay estenosis aórtica, llamar al cardiólogo y al cirujano cardiotorácico, que serán los principales actores solucionando este caso. Como mencionaba, la terapia es endoscópica multifacética, y nosotros hasta usamos clip ahora para angiodisplasias. No solo quemar, sino clip, no olvidar el uso de angiografía. Así es de que los mensajes es, para mí, que el síndrome de Haide es mucho más que solo la estenosis aórtica y displasias del colon, como lo aprendí. Es un problema hematológico adquirido por la estenosis aórtica, y también hay un problema de angiodisplasias, pero de todo el tracto gastrointestinal. Existen muchas terapias endoscópicas, como vimos, varios tratamientos médicos.
muy interesantes que se dirigen a la displasia como la talidomida y a la angioneogénesis como la atorvastatina, pero el tratamiento principal es corregir las fuerzas destructivas del glóbulo de von Willebrand, que a nivel aórtico o de septo hipertrófico aórtico o de un corazón que no funciona y tiene un left ventricular assist device. Muchas gracias. Muchas gracias, Klaus, por la presentación. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. El público, si quiere hacer alguna pregunta por el chat, por favor, hagan las preguntas a través del chat. Pablo, ¿vos tenés alguna pregunta o algo puntualmente? Sí. Bueno, primero y fundamentalmente agradecer las dos presentaciones. La verdad me gustaron mucho. Aprendí y me quedo con la sensación, primero que obviamente tenemos que pensar en esto, está claro, siempre desde hace mucho tiempo lo tenemos en la cabeza, pero tengo la sensación después de escuchar a Klaus que me parece que a la hora de decidir qué hacer, y me refiero fundamentalmente a intervenir o no intervenir la estenosis aórtica en un paciente que se torna asintomático porque lo compensamos, lo transfundimos, me parece que la visión, y corregime, Klaus, si me equivoco, tengo la sensación de que en el escenario de angiodisplasias los hallazgos pueden ser múltiples y me parece que ustedes nos pueden ayudar muchísimo en el sentido de decirnos soy muy optimista con lo que hice en términos de resultados y quizá el paciente ande y le evitamos la intervención de la válvula aórtica o la podemos contemplar o decirnos, mira, esto realmente no lo voy a poder resolver. Me parece que deberíamos avanzar y rápidamente en intervenir la válvula porque lo endoscópico no nos va a dar grandes resultados. Me parece que tiene múltiples aristas la endoscopía. Esa es la sensación que me dejó tu presentación. Claro, y lo aprendí con los años. Lo aprendí porque al principio yo solo me dedicaba a parar la angiodisplasia o la úlcera y ahí se quedaba el problema. Pero fue cuando empezamos a ver pacientes con estos left ventricular assist devices y otras estenosis más fuertes, donde empezamos a trabajar mucho más cerca con los cardiólogos y ahí lo que hacemos desde aquel entonces es ahora siempre tener al cardiólogo al lado y el cardiólogo también aprendió, como tú dices, a decir, bueno, decime, ¿fue una angiodisplasia fácil de tratar? ¿La resolviste o pensás de que es un estado hiperdinámico, difuso, donde no van a poder hacer mucho? Exactamente, ese es el punto. A ver, ¿qué preguntas hay ahí? Ahí hay una pregunta, digamos, de alguna de las personas conectadas. Yo no tengo la respuesta, quizá vos sí, Klaus. Si existen estudios que evalúan la posibilidad de intervenir en la actividad de ADAMTS13 como un posible blanco terapéutico específico. Excelente pregunta. Y a nivel de humanos, no, pero a nivel de ratones sí se está tratando de usar anticuerpos en contra de ADAMTS. Y hay varios estudios que han demostrado que sí se puede disminuir la actividad de esto, no solo en pacientes que tienen sangrado con von Willebrand adquirido tipo 2A o tipo 3, sino que también con pacientes con trombosis, trombocitopénica por actividades de este ADAMTS que están elevadas. Pero en humanos aún no. Bien, Klaus, una pregunta. Respecto al caso clínico, que está muy buena presentación, felicidades a los doctores de la presentación del caso clínico. ¿Cómo continuarías el paciente que presentaron una vez que se trataron las angiodisplasias colónicas y se soluciona el paciente? ¿Hay alguna forma de seguir estudiando estos pacientes para ver si siguen teniendo angiodisplasias de intestino delgado o algo, o directamente te manejas todo con la clínica del paciente? Ambas, muy buena pregunta. Nosotros lo que haríamos es hacer una cápsula endoscópica, sabiendo que pueden haber en otras partes del intestino. Ahora, en este caso, la angiodisplasia de colon, esta era clásica, era verdaderamente grande y es la que uno le puede decir al cardiólogo, pienso que esta puede haber sido la explicación. Pero, como dices, hacer una cápsula es excelente para complementar y seguimiento. Y después ver al paciente. Es un paciente que dentro de un año sus otras comorbilidades van a no permitir que se haga un TAVI o una operación. Entonces,
vemos al paciente y dicen si no puede esperar mucho para que se haga la intervención, como en este caso se hace la intervención antes. Así es de que si yo a este paciente no lo conocía, pero sí tenía un gradiente bastante alto, como logré entender al principio, y tuvo una resolución del problema bastante buena. Pero una cápsula, como tú dices, sería el siguiente paso, o a veces también una enteroscopía invasiva, pero la cápsula es menos invasiva a estos pacientes. La sedación también es difícil con estenosis aórtica. Ok, perfecto. Tratamiento de angiodisplasias en pacientes sin anemia y sangrado. ¿Cuál es tu opinión, Klaus? Antes, cuando yo miraba, por ejemplo, un anillo de Schatzky, siempre lo dilataba. Después aprendí a preguntarle al paciente si tenía disfagia. Y lo mismo lo veo con estas angiodisplasias. Me he vuelto menos agresivo conforme más viejo me vuelvo. O sea, antes las quemaba todas, pero ahora he visto muchos pacientes añosos que vienen solo por una colonoscopía de screening, no tienen anemia y tienen alguna angiodisplasia. Y hemos tenido, digamos, ¿cómo diría yo? La fuerza de no tratarlos. Pero no hay ningún estudio que diga para bien o para mal. ¿Viste? Uno se pone a pensar de dónde es el paciente, viene de una ciudad muy lejos donde no haya algo a la hora que tenga un sangrado, o viene de esta ciudad. Ahí se vuelve uno personalizador de la medicina y ver qué le puede pasar al paciente. Pero, volviendo a tu pregunta, las trato menos ahora que antes en alguien asintomático. Estamos medio en tiempo, pero por ahí una última pregunta que me hago a mí mismo y que quisiera compartir con Julio Figal. Yo la verdad no recuerdo en estos años, digamos, haber adelantado el tiempo quirúrgico en un paciente con estenosis aórtica que se torna sintomático claramente con el episodio de sangrado digestivo y que vuelve a su estatus basal después de haberse resuelto endoscópicamente esto. Yo la verdad que no me acuerdo de haberlo hecho, de haberle indicado la cirugía frente a este escenario clínico. No sé, por ahí es una pregunta compartida para Julio y para vos, Klaus, para los dos presentadores. Honestamente, no sé si tengo que adelantarle el tiempo quirúrgico al paciente que, transfundido, resuelto el cuadro clínico, se torna asintomático frente a un primer episodio de sangrado digestivo. No tengo claro el punto, más allá de entender, por supuesto, todo, ¿no? La fisiopatología y demás. Perdón, Pablo, mi opinión personal depende, obviamente, de cada paciente. A veces hemos tenido pacientes con anemia, sin un sangrado evidente, que se han estudiado por anemia, microcítica, ferropelín, que se ha hecho hallazgo de alguna complicación. Se le corrigió el hematocrito con medidas virtuales de reposición y volvió a su. Yo creo que ese paciente puede esperar y manejar como lo manejamos habitualmente. El paciente como que tiene una estenosis aórtica muy severa, un gradiente medio muy alto, casi 5 metros de velocidad, y que cuando sangró se descompensó mal, ciencia cardíaca clínica, creo que este paciente no deberíamos darle la chance de que vuelva a ocurrir. Y en alguna oportunidad hemos reemplazado la válvula. Gracias a los dos por la respuesta. Bueno, yo haría lo que diga el cardiólogo. Bueno, muchas gracias por la presentación, a Klaus, a Julio, a todos los que les presentaron el caso clínico. Sí, Klaus, ¿querías hablar algo? Muchas gracias, Klaus, por la presentación, Julio, y a los chicos de SAGE y SAC Joven, por supuesto, también. Muchas gracias. Muchísimas gracias por todo.